Buenos días. Vivian está ingresando todavía. Ok. Buenos días, chicas. Vamos a revisar su trabajo de investigación. Vamos a hacer una revisión global del texto. Si lo tienen ustedes listo o hasta donde lo tengan elaborado, les voy a pedir que por favor en la plataforma donde dice hito 5, ahí hay una tarea que dice subir su trabajo para revisión. Entonces, por favor, si pueden subir una sola, no es necesario que suban todos. Si pueden subirlo para poder hacer la revisión ahora y después me voy a reunir con el otro grupo para hacer la revisión. Está bien, licenciada. Gracias. Licenciada, no me permite, está pesando casi 3 megas. Ya. A ver, vamos a modificar un poquito los ajustes, porque creo que tiene solamente un límite de 2 megas. De 2 megas, sí. Vamos a subir.
Ya, ahora sí, ya debería aceptarte, ya está actualizado. Ya lo tenemos en el trabajo, ¿ya? Espérame un segundo. Se puede acceder directamente aquí. Voy a compartir mi pantalla ya. Ok, no me permite revisarlo ahí directamente, así que vamos a descargarlo y vamos a abrirlo. 3,7 megabytes es pesado, ¿no? Cuéntenme, ¿con qué docentes ya han logrado revisar? Yo sé que creo que tienen 1 o 2 docentes que les han pedido trabajos aparte, ¿correcto? No solamente hemos revisado con la licenciada de botánica y el de orgánica. Ya. La doctora Sí, Barriga, creo. Vanessa, Sí, Vanessa Vanessa. Moro. Y con la doctora Barriga Vanessa. no han revisado todavía, ¿no? Solamente con ellos dos, los demás docentes tienen otra metodología. Ya. O sea, no van a hacer el hito 5 con esto. Vamos a hacer el hito 5, pero sino que la puntuación de los 10 puntos acumulables es diferente. Ah, ya. Ok. No tiene nada que ver con el trabajo. Ya. Sí. Bueno, eso está bien. Vamos a ver su trabajo. Facultad, carrera, muy bien, plantas medicinales para el tratamiento de patologías de Santa Cruz de la Tierra. Yo voy a abrir, no sé si me permite acá, voy a abrir una rúbrica que no necesariamente es la rúbrica que se va a utilizar
para poder evaluar su trabajo, pero es una rúbrica válida para los trabajos de investigación, para que vayamos viendo y ustedes vayan verificando si realmente cumplimos o no cumplimos con lo que nos indica la rúbrica. Me voy a compartir. Ahora sí, mi pantalla completa. Y esta de aquí es la rúbrica. ¿Ya? La rúbrica para evaluar más o menos en qué nivel o de qué manera está su trabajo con relación a lo general, a lo que se espera de un trabajo de investigación. Entonces, fíjense, aquí dice el título. Dice, el título describe de forma clara, concreta, el contenido del trabajo de investigación. Dice, plantas medicinales para el tratamiento de patologías en Santa Cruz de la Sierra. Sí y no. Tal vez podría, no han hecho ustedes uso, sino han descrito solamente, ¿no?, las plantas medicinales. Tal vez en vez de tratamiento de patologías, ponga directamente para el tratamiento de y mencionen las patologías que ustedes han trabajado, las 4 patologías, o de patologías prevalentes podrían poner, porque así queda muy amplio su trabajo de investigación. Vamos con el tema de resumen y palabras clave. Eso está muy bien. En este caso, esto dice, las plantas medicinales en Bolivia tienen gran importancia, ya sea como purificador del aire que respiramos, como alimento para el tratamiento alternativo de dolencia que aqueja. Cada planta tiene una actividad terapéutica determinada, es necesario tener conocimiento de las propiedades y principios activos que posee. El presente estudio está dirigido a identificar los beneficios que aporta el tratamiento de las plantas medicinales producidas en el territorio boliviano. En Bolivia la medicina tradicional es practicada libremente por su diversidad cultural y biológica. Estas son comercializadas en sus ventas urbanas a través de mujeres que tienen conocimientos heredados de generación en generación. Identificar los beneficios. A ver, con su trabajo van a identificar los beneficios o van a describir los principios activos que podrían generar los beneficios en el tratamiento de las plantas medicinales. Describir. Ya está dirigido a describir. Vamos a ponerlo aquí en rojo. Después ya ustedes recambian, ¿no? Describir los principios activos de, y aquí mencionan cuántas plantas están colocando. ¿Cuántas plantas han trabajado? 5, ¿no es cierto? Sí. De 5 plantas medicinales utilizadas en el territorio boliviano para las patologías y mencionan las patologías, ¿ya? Entonces así queda un poquito más más preciso su trabajo, ya no queda tan amplio. Igual en el título vamos a tratar de acortar lo que no sea como que todas las plantas medicinales, porque no han hecho una revisión de todas, sino solamente de 5 plantas medicinales. Se podrían poner aquí en el título, ¿no? Como 5 plantas medicinales para tratamiento de patologías comunes. Ya, planteamiento del problema, dice. Las plantas juegan un rol muy importante desde la antigüedad, donde nosotros... ¿Cuáles son las características químicas? Posología de su tratamiento. Ya. Dentro del problema, planteamiento del problema será en función de las patologías frecuentes. Aquí sería muy bueno que ya mencionen, ¿no?
Claro que después indican ustedes cuáles son las patologías más frecuentes. ¿Cuáles son las características químicas y principios activos? Al revés. ¿Cuáles son las características químicas de los principios activos? No, no es y los principios activos. Sería de los principios activos que tienen las plantas seleccionadas para este estudio en el tratamiento. ¿Cuáles son las características químicas? Es que no quiero que entre todavía farmacocinética. ¿Cuáles son las características químicas de los principios activos que tienen las plantas seleccionadas para este estudio? Y sus manifestaciones tal vez podrían ser, ¿no? Sus manifestaciones en las patologías más frecuentes en Santa Cruz. Esto es algo que yo lo pongo a consideración de ustedes, ¿no? Objetivo. Mostrar los... Ahora aquí vamos a ver palabras clave. Introducción. Dice, la introducción plantea el problema, sí plantea. Describe claramente y con coherencia los siguientes ejes: conceptualización del tema, estado del conocimiento al respecto, todavía no hemos planeado eso. Utiliza al menos 5 referencias bibliográficas, no se muestra todavía eso, con publicación en los últimos 5 años. Al final de la introducción se plantea el propósito, aquí está el objetivo, y vamos a ver, mostrar los principios activos de las plantas medicinales para el tratamiento de patologías. Ya, ese de mostrar, yo lo cambiaría, porque no solamente van a mostrar, van a decir, bueno, estos son los principios activos, sino los van a describir y los van a interpretar, ¿no es cierto? Van a interpretar su función en el cuerpo humano. Entonces, yo les sugiero que cambien este verbo por un verbo que tenga un poquito más de, un nivel más elevado de investigación, porque mostrar, el verbo como objetivo general, mostrar es, bueno, aquí está. Entonces, una cartillita donde está mostrando, y no es ese el objetivo. A ver, identificar 6, no las 6 solamente. Identificar 6 patologías más comunes para el uso de plantas medicinales en población de Santa Cruz, describir el nombre científico, comunicación, procedencia de las plantas medicinales, eje verde, toda de prueba verde de caballo y de león. Identificar las plantas alternativas para el tratamiento de 6 patologías, pero aquí ya las están identificando. Es que en la primera es identificación de las patologías que vamos a tratar y la segunda es las plantas alternativas. O sea, aparte de estas plantas, ¿están proponiendo otras plantas? Sí. Ya. Explicar la fisicoquímica del principio activo en relación a la preparación y posología de la planta medicinal para el tratamiento de las patologías, diabetes, hipertensión arterial, infecciones respiratorias. Sí, yo creo que directamente, no le pongan aquí las patologías más comunes, directamente vayan a mencionar las patologías. Porque si ya lo están poniendo aquí en su objetivo, significa que ustedes ya las han identificado. Y suban esto, digamos, suban esto de las patologías acá. Decir directamente en el planteamiento del problema, las patologías más frecuentes en Santa Cruz son, ¿no? Aquí. Y directamente mencionar cuáles son esas patologías para lo cual se utilizan plantas medicinales, ¿no? Entonces suban esto de identificar las patologías más frecuentes, esto más bien colóquenlo, que desaparezca como objetivo y pónganlo más arriba.
pónganlo a este nivel, porque esto de solamente identificar, ¿les está beneficiando con alguna asignatura? En realidad era la parte estadística, ¿no? Sí, pero ustedes ya han visto que a lo largo de su trabajo están mostrando estadísticas. Tal vez para mí, bueno, si quieren ponerlo acá, podrían ponerlo, pero como ya mencionan acá las patologías, entonces sería mejor que lo suban esto y este objetivo más bien forme parte de su introducción. Pero bueno, lo voy a dejar ahí a su No, es que en realidad nosotros lo hemos mencionado las plantas y las patologías porque así nos los han pedido. sí, No sí. es que nosotros lo hayamos colocado directo, digamos, ¿no? Es que Porque sería, nosotros lo dejamos patología porque supuestamente en el proyecto está de dónde hemos sacado y ese es el desarrollo. yo te entiendo, justamente ese desarrollo lo puedes desarrollar en la introducción. Lo puedes desarrollar en la introducción. Y es parte del trabajo el colocar en la introducción eso. Entonces, sí, para mí quedaría un poquito más coherente. No en el hecho de pelearme de que lo quiten esto. Me parece excelente que lo mencionen ya, porque normalmente cuando un trabajo se presenta más, ¿cómo te puedo decir? Con un objetivo mucho más claro, es mejor. Es mejor. Por eso es que tu título aparentemente es muy grande, es enorme, porque me daría a entender que tú vas a analizar todas las plantas medicinales y todas las patologías de Santa Cruz, cuando en realidad tú vas a poner, yo digamos podría poner 5 plantas medicinales. En todo caso, digamos, sería plantas medicinales para el tratamiento de patologías más frecuentes. eh, Patologías frecuentes. Entonces aquí como que sí, podría ser. Inclusive lo puedes poner así, ¿no? Como que solamente vas a analizar 5, nada más. Y esto yo ya te lo pongo a ti, a ustedes en general, a consideración de su título para que se note, digamos que no, o sea, cuando uno lee, no tiene la expectativa de que vas a hacer un estudio de todas las plantas medicinales, sino simplemente vas a hacer una alusión a 5 ejemplos, ¿no? 5 ejemplos para patologías frecuentes. ¿Ya? Eso lo pongo a ustedes a consideración y obviamente como ya estás mencionando eso, en la introducción podría subir toda la información que la has puesto un poco más abajo, la podría subir aquí a la introducción y al planteamiento del problema indicando ya, ¿no?, las patologías más frecuentes en Santa Cruz según la revisión que se realiza, porque si te fijas aquí te exige que la introducción ya tenga las citas bibliográficas. Entonces, ¿de dónde vas a sacar las citas bibliográficas si no estás explicando nada acá? Cuando si subes esa parte, este objetivo, lo subes acá como parte de la introducción, estás cumpliendo con el mandato de demostrar cuál es el estado del conocimiento de eso que tú necesitas saber en la actualidad. ¿Ya? Vamos a ver con la justificación. Bueno, explicar la fisicoquímica, perfecto. Investigar la estructura orgánica e inorgánica. Pregunta, ¿esto tiene que ir antes de la fisicoquímica? Yo creo que primero vemos la estructura química e inorgánica y después vemos la fisicoquímica. No sé si ustedes lo han presentado así, lo vamos a ver más adelante. Ya, justificación. El presente trabajo tiene la finalidad de poder conocer las características. Sí, era así, la estructura química, orgánica e inorgánica iba adelante, pero Ya, en la primera revisión que usted nos hizo nos colocó de que debía hacer la fisicoquímica antes.
Ah, ya. Por eso ya no lo modificamos, lo dejamos así. Ok. Bueno. Sí, puede ser que lo haya visto así. Vamos a ver, vamos a plantearlo. Si se entiende así, lo vamos a dejar, pero si es necesario primero ver la estructura química orgánica e inorgánica antes de entrar a la físico-química. Porque el desarrollo del proyecto es la química orgánica e inorgánica y en base a eso recién hacemos el principio activo. Así lo hemos desarrollado, ¿no? Ya, entonces yo me disculpo por esa corrección. En ese sentido, sí, tiene mucho más lógica hablar sobre primero la estructura química orgánica e inorgánica y después explicar la físico-química. Ya vamos a marcar todo lo que estoy modificando para que ustedes sepan. Justificación de poder conocer cuáles son las características químicas de las plantas seleccionadas, muy bien, sus principios activos, su preparación y posología aplicando el método científico, ya que es importante consumir bajo la reproducción como el tiempo de consumo para evitar las posibles inventarios teniendo en cuenta. Ya, aquí falta hablar, control una de las, ¿no? Aquí tendría que ser una de las 5 patologías más frecuentes. Cinco son, ¿no? 5 patologías. ¿O cuántas patologías? 6 patologías, 5 plantas. Más frecuentes en Santa Cruz, Bolivia. Ya, aunque parezca redundante, es necesario mencionar siempre lugar, ¿no? Lugar y contexto en todas las partes del documento. Marco teórico. Fitoterapia. La verdad refiere al concepto de fitoterapia como ciencia. ¿Y por qué no ponen aquí como fitoterapia? Aquí. No nos complicaremos, lo dejaremos así más. ¿Dónde estábamos acá? Es que normalmente cuando en el marco teórico introduces un término es porque ese término está explicando algo del título. Refiere el concepto como una ciencia encargada de los productos vegetales. Ya. Perfecto. Ya. Fíjate que aquí has puesto un verbo y bien interesante. Lo que pasa es que cuando uno hace el protocolo de investigación siempre habla en futuro, pero cuando uno ya presenta su trabajo hay que cambiar y modificar todos los verbos al pasado. ¿Por qué? Porque tu trabajo ya ha sido concluido. Entonces ya no puedes poner verbos en futuro en un trabajo concluido, sino tenemos que cambiar todos los verbos nuevamente al pasado.
Y este verbo en específico se procederá. Ese proceder nos indica una parte de la metodología. Pero tú no estás en la metodología, tú estás en el resultado de la revisión bibliográfica del estado del arte. Entonces, nuevamente, aquí se procedió, ¿no? Se procedió a investigar. Y aquí en algún punto, tal vez al final de esto, vamos a tener que poner la metodología. Se analizó, ¿ya? Ojo, mucho ojo. Vuelvan a leer su artículo y cámbienlo al pasado, porque dice en el presente se analizará y luego dice los artículos analizados son, es decir, otra vuelta, analizados en el pasado. Se procederá esto, vayan cambiando los verbos al pasado. Perfecto. Está espectacular. La estructura de la química de la planta en sí. Allá. Sí, está. Esta cita 14 es de dónde? Ah, no, ¿esta es la página o la cita 14 viene de qué? De esta tabla. Ajá, la tabla, ¿de dónde se ha obtenido? Ya. Es de un artículo que he traído ese gráfico. Ya, entonces las tablas tienen que tener sus títulos adelante. Entonces aquí pones los compuestos, el análisis, ¿no? El análisis de los compuestos orgánicos presentes en el ajo se observan en la tabla 5. Si quieres ahí le pones según fulanito de tal. Tú le pones aquí adelante eso, el título. Este de acá. No es necesario que tenga tanto espacio. Entonces le pones tabla 5 y aquí le pones la fuente, ¿no? Tomado de, y le pones el apellido del autor y luego así como lo has puesto entre paréntesis, el 14. ¿Ya? Entonces, para las tablas tenemos que poner necesariamente adelante de la tabla el título, y para los gráficos vienen al final. Ya, entonces, si la tabla 5 te muestra la composición química, ¿qué te está mostrando la tabla 6? El contenido de las vitaminas. Entonces, nuevamente, podrías ponerse, observa la tabla 5 y el contenido vitamínico se observa en la tabla 6. Y lo mismo, ¿no? Vamos a poner lo que dice tabla adelante y la cita bibliográfica ahí mismo, ¿no? Tomado de el apellido del autor, et al, si son varios, y entre paréntesis la cita bibliográfica. Aquí también deberíamos poner, ¿no? Tomado de dónde. Ay, chicas, yo sé que esto ha sido un trabajo muy largo. Ya, lo mismo aquí, estructura inorgánica.
En su estructura inorgánica se presenta en la tabla número 8, ¿no? Tomado de tantos, lo mismo. Ya. Okay, super. El tema de anatomía lo están viendo en reacciones adversas. No, en realidad vendría a ser en los principios. Las reacciones adversas es del otro grupo, pero nosotros estamos haciendo mención porque nos los pidieron. Ya. Y anatomía lo están poniendo en qué parte. En la acción farmacológica. Más arribita ahí está el... Por ejemplo, ¿no? Es diurética, de la estructura al principio, y de ahí recién viene la acción farmacológica. Ya. Para Ahí, que no se ese. extienda mucho, yo les aconsejo lo siguiente. Por ejemplo, la cola de caballo es diurética, dice, ¿no? Entonces, aquí, para ustedes mismas, para completar la parte de anatomía, sería muy, pero muy bueno que pongan, o sea, no para todas las patologías, sino seleccionen ustedes una de las acciones farmacológicas para describir. Por ejemplo, en la cola de caballo lo más importante es que es diurética, por ejemplo. Entonces coloquen el mecanismo de diuresis es y solamente pónganle el gráfico del mecanismo de la diuresis. ¿Ya? Donde está el cuerpo humano y el sistema renina, angiotensina, aldosterona y todo eso, para que mediante el gráfico se entienda, digamos, un poquito de la reacción diurética. Porque aquí te dice la riqueza en sales de potasio. ¿Cómo el potasio está logrando esta reacción diurética? Ese sería, digamos, para completar, ¿no? Para completar. Y tengan cuidado con esto. Fíjense, aquí tienen una separación de 1,5 y acá, y aquí tienen una separación de 1.